después de un mes tranquilo y sin nada que hacer, el chico que ahora se encuentra vigilado en el psiquiátrico despierta, con ganas de divertirse una vez más, y así sin más, decide nuevamente escapar de ahí. Pero ¿cómo lo logrará esta vez, si ahora está mejor vigilado? Pues así es, estará muy vigilado, pero ¿alguna vez alguien ha tenido el interés de revisar sus cosas? Pues no, nadie ha tenido ese interés jamás. Por alguna razón este chico cuenta con un espejo un poco peculiar. ¿Y qué hace este espejo?, te preguntarás. Nada más y nada menos que reflejarlo. Así es, simplemente reflejarlo. ¿Y qué tienes de eso extraño?, te preguntarás. La verdad, nada. Lo extraño es que este chico es capaz, o mejor dicho, el único que conoce realmente un uso ideal para un espejo. Y así pues, con su simple espejo, lo coloca de tal forma que su reflejo parezca atravesar las rejas del psiquiátrico. Y sin más demora, pasa por él, de forma que llega a su destino fuera del lugar, logrando tener un escape limpio y sin ser detectado. Ya fuera, se dirige al bosque nuevamente, hasta llegar a una cueva bastante oscura. ¿Pero qué puede un chico hacer en una cueva? Claro que solo lo que un chico con una gran mente podría hacer. ¿Pero qué es lo que oculta en la cueva? Unos cuantos objetos que al parecer pertenecen a otras personas, o por qué no llamarlos cosas, o tal vez asesinos creepypasta. Como muchos sabrán, existen leyendas urbanas de que algunos seres aparecen después de ser invocados o llamados por medio de alguna clase de ritual. Y así es, este chico, con su gran mente, fue capaz de llamar a algunos seres que posiblemente muchos piensen que son reales, pero que realmente o posiblemente existen en alguna parte de la Tierra.